quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Si miramos las noticias, podemos darnos cuenta de que el mundo está convulsionado. Esto de la guerra de Siria trae muchas interrogantes. Hay algunos que hasta han dicho que es posible que esto sea el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y yo creo que es momento de estar alerta, de estar apercibido, de despertarnos del sueño y, así como dice Pablo, de saber que la salvación está más cerca que cuando creímos, que el Señor está muy cerca. ¿Lo crees así? Y podemos decir, como dijo el pastor, como dice siempre en la Santa Cena, Maranata, Maranata. Pero mientras esperamos la venida del Señor, el Señor nos tiene viviendo en una constante guerra. Una constante guerra, pero que no es una guerra carnal, no es una guerra que yo voy a pelear con el hermanito, con la hermanita, sino que es una guerra en nuestra mente. Es una guerra cuyo campo de batalla es nuestra mente. Y yo creo que el Señor quiere en esta mañana que nosotros aprendamos a cómo destruir las fortalezas mentales. El versículo que acabamos de leer dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Empezamos la vida cristiana en una guerra espiritual, porque en el momento que nosotros nos convertimos, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto ha causado mucho enfado al diablo, porque él quiere tenernos bajo su dominio. Pero el día que nosotros aceptamos a Cristo, pasamos de ese reino de las tinieblas, de ese mundo de oscuridad, y pasamos al mundo de la luz. Pero como el diablo no quiere perdernos de todo, él se ingenia estrategia, él se ingenia la manera como tenernos atados para lograr destruirnos, porque la labor de él es hurtar, matar y destruir. Pero el Señor nos ha puesto en la guerra, y en la guerra hay un vencedor y hay un perdedor. Pero él no nos ha puesto en esta guerra para que nosotros perdamos la guerra. Él nos ha dado armas espirituales para poder contrarrestar esas armas espirituales de maldad, y que nosotros salgamos como los vencedores. ¿Lo crees así? Entonces el enemigo en todo este tiempo, él quiere que nosotros vivamos frustrados, que vivamos fracasados, que vivamos arruinados, empobrecidos, que no tengamos esperanza de vida, sino que vivamos deprimidos, en tristeza. Esa es la labor que él está haciendo con los cristianos. Pero saben, lamento decirle que hay muchos cristianos que están siendo atormentados por sus pensamientos y están cayendo en las garras del enemigo. En otras palabras, les están haciendo caso a esas artimañas del diablo. Y el Señor quiere que nosotros comencemos a destruir las fortalezas del diablo, y la primera cosa que tenemos que hacer es derribar argumentos.
Cuando hablo de argumentos, la palabra argumento significa razonamiento, significa pensamiento. Y la primera cosa que hace el enemigo en el cristiano es procurar entrar en su mente, porque una vez que entra en su mente, los pensamientos bajan a su corazón y luego actúan de acuerdo a lo que piensa. El libro de Proverbios dice: tal cual piensa, tal cual es. Y los pensamientos son los rieles por donde va la acción. Así que si hay una persona que constantemente es negativo, ¿cómo va a vivir? Negativamente. Si hay una persona que guarda resentimiento y odio en su corazón, ¿cómo va a vivir? Con resentimiento y odio en su corazón. No va a amar a nadie, ni va a procurar el amor de nadie, porque su corazón y su mente están atados. Pero el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que derribar los argumentos. Hay algo que en estos días me ha llamado mucho la atención, y el martes le comenté un poco sobre esto, que hay cosas que son dadas por la imposición de mano. Cuando un pastor habla del poder de Dios, de la unción de Dios, de los dones de Dios, estos pueden ser transferidos por la imposición de manos. Pero hay cosas que no pueden ser por imposición de mano. Hay personas que están atados en sus mentes y pretenden que con una oración de un pastor ungido ya ellos puedan ser libres de esa atadura mental, que ellos puedan ser libres de ese argumento mental. Pero aquí, cuando nos habla la palabra derribando todo argumento, se refiere a la persona que los está viviendo. No puede ser ayudado por un pastor. ¿Sabes por qué? Porque el pastor no sabe lo que tú piensas. Eres tú el que sabes lo que piensa. Y estudiando sobre el tema, descubrí que un pensamiento da a la luz una idea, y que una idea genera un concepto. Un concepto se vuelve un argumento, y varios argumentos se convierten en una fortaleza. Cuando hablo de fortaleza, la fortaleza es un lugar donde se vigila al enemigo. Pero hay algo curioso que aprendí. Samuel, pasa aquí adelante. Que fortaleza tiene otra connotación, que eso me dejó a mí impresionada, sorprendida. Tú eres una fortaleza. Fortaleza significa resistencia, aguante. Cuando nosotros tenemos fortalezas en nuestras mentes, ¿sabe qué va a pasar? Yo quiero servir al Señor. Que yo quiero servir al Señor. Pero que yo quiero servir al Señor. Yo quiero ser feliz y yo quiero tener al hombre de mi vida. Y voy a buscar al hombre de mi vida. Pero es que yo quiero ser feliz. La fortaleza mental no me deja. Es que yo quiero tener prosperidad y yo quiero ser próspero, así que voy a ser próspero. Pero ¿por qué no me dejas? Es fuerte, es resistente. No me da la gana, dice. Así dirá la fortaleza mental. No me da la gana. Tú quieres irte, pero yo no te voy a dejar. La resistencia que hace la fortaleza mental es que no nos deja recibir la bendición de Dios. No nos deja recibir la bendición de Dios. Aunque nosotros queramos, si hay fortalezas mentales, si hay argumentos diabólicos en nuestra mente, no vamos a conseguir la felicidad, no vamos a conseguir la paz que buscamos, no vamos a conseguir las bendiciones que son heredadas para sus hijos. No lo vamos a conseguir porque hay cosas que nos están atando, que nos están haciendo resistencia. ¿Saben que una fortaleza lo que busca es que tú pienses como el diablo quiere que tú pienses?
Viene de una palabra que significa yugo. Es como si tú tuvieras al lado del mismo enemigo y lo que está buscando es que tú pienses como él piensa. Pongo un ejemplo. Alguien va al médico porque se siente mal y se ha dado cuenta de que algo raro le pasa, y el médico comienza a preguntarle, sus familiares tienen tendencia o han muerto alguno de cáncer. Yo no sé a cuántos le parecerá esto muy conocido. Y dice, ¿alguno de su familia ha muerto de cáncer? Pues sí, mi abuela murió de cáncer, un tío murió de cáncer. Pues usted tiene propensión al cáncer y seguro que va a morir de cáncer. Eso es un argumento mental que si tú lo asumes, tú lo apruebas y tú lo aceptas y firmas que eso es una verdad, ¿sabes qué pasa? Que mueres de cáncer. Porque las fortalezas son las mentiras del diablo en nuestra mente. Y es lo que está buscando el diablo, que cuando nosotros oigamos algo que lo pronuncia un hombre, nosotros creamos eso y vayamos juntamente con él creyendo esa mentira, y tanto lo creemos que se convierte en verdad. Hay personas que físicamente no son ni guapos que encantan, pero ni feos que espantan. Son normalitos, pero una vez en su niñez o en su juventud recibieron un rechazo, un desprecio, y alguien le dijo, es que tú eres fea. ¿Qué pasa? Que si tú crees esa sentencia, si tú crees esa palabra, se va a formar en ti una fortaleza. Aunque hay veces hay cosas que dan risa. Por ejemplo, yo creí eso por muchos años. Había una frase que yo oía siempre, que yo era negra y fea. Se ríen, ¿verdad? Pero para mí no fue risa por muchos años. Negra y fea, y yo me creía el patito feo de la familia. No me gustaba mi pelo, no me gustaba mi nariz, no me gustaba nada de lo que yo era, hasta que descubrí en un día, hablando con mi mamá, yo le dije, yo no sé por qué, pero yo siempre me he creído como que negra y fea, y resulta que ahora al vivir aquí en España soy la más blanca de la familia, ¿no? Pero yo le decía, yo me creía negra y fea, y se lo estoy comentando a mi mamá así en son de confesión íntima, y mi mamá se empieza a reír a carcajada. Y yo, ¿y esta por qué se ríe? ¡Ah, ja, 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 ja! Le digo yo, ¿qué ha pasado, mamá? Dice, es que cuando tú naciste, no naciste como una niña normal, sino que naciste de cola. O sea, me salió primero lo de atrás y después la cabeza, y me estaba asfixiando. Y cuando salí, la enfermera dijo, uy, qué niña más fea y más negra. Pero ¿saben que eso se convirtió en mi vida en un argumento? Y luché mucho con mi baja autoestima, porque eso creaba en mí baja autoestima. Y aunque 1,800 veces mi esposo me dijera que era guapa, yo no me lo creía. Y tuve que renunciar a ese argumento. Pero hay cuántos argumentos que nos están limitando. ¿Cuántos argumentos mentales no nos están impidiendo que nosotros recibamos la bendición del Señor? Cuando pensé en este tema, comencé a orar, y el día martes el Señor me habló claramente y me dijo, yo quiero bendecir a mi pueblo, pero no he podido hacerlo porque el diablo tiene cercado a muchos hermanos con fortalezas mentales. Así como yo cerqué a Job para que el diablo no le tocara, así hace el diablo con murallas mentales para que estos
no sean tocados por mi bendición. Una fortaleza es una mentira del diablo escondida en la razón humana, esperando a que tú la apruebes y digas, esto es verdad. Pero el Señor nos está mandando a derribar esos argumentos. ¿Dices amén? Amén. Por eso que cuando tú pienses, a mí nadie me quiere, todos me rechazan, eso es un argumento mental del diablo que tiene que destruirlo en el nombre de Jesús. Cuando tú dices, es que yo no puedo servir al Señor porque tengo niños y no me queda tiempo, trabajo mucho, no me queda tiempo para servir al Señor. Eso es un argumento mental provocado por el diablo para que no le sirvas. Cuando dices, es que mi familia es pobre, entonces yo seré siempre pobre porque no hay otra cosa que hacer. Eso es un argumento y tienes que derribarlo en el nombre de Jesús. Hay personas que creen lo que otros le dicen y van por la vida creyendo lo que las personas le dicen y se olvidan de lo que dice Dios en su palabra. Hubo una vez que estando yo en el instituto, había una fortaleza en el pueblo y era que la gente no podía pasar 3 asignaturas en el colegio, que era física, química y matemáticas. Y que todo mundo tenía que esforzarse mucho porque eran muy difíciles y a casi todo mundo le suspendían esas 3 asignaturas. Cuando yo llegué al bachillerato, pues yo tenía bien asumido ese argumento y yo estudiaba y era inteligente, pero había creído esa gran mentira. ¿Y saben qué pasó? Que cuando salí de bachillerato me quedaron esas 3 asignaturas, bueno, esas 3 no, 2 asignaturas, física y matemática. Química la logré pasar porque había un profesor muy dedicado a la labor que me creyó en mí y me dijo un día, tú puedes llegar a ser de sobresalientes en química. Y como me lo dijo, lo creí. ¿Y sabe qué pasó? Que al final saqué sobresaliente en química, pero no creí para lo de física y matemática y suspendí esas 2 asignaturas. Yo no quise saber jamás de física y matemática. Odiaba esas 2 asignaturas y odiaba a los profesores que la daban. Yo decía, no quiero saber nada más de eso. Decidí estudiar teología, estudié teología. Quise seguir estudiando teología, pero a nivel superior, la licenciatura en teología. Y cuando me iba a graduar me dijeron, tráeme tus notas, tráeme tu certificado de estudios, el diploma de bachiller. Y yo, si no lo tengo porque me ha quedado física y matemática. Pero había pasado ya como 13 años. Estaba embarazada de Becky cuando eso. Y yo dije, bueno, si quiero graduarme de licenciatura en teología, tengo que pasar matemática y física. Y le dije a un hermano de la iglesia que era ingeniero que me explicara de matemática y de física para poder hacer la recuperación. Me explicó 2 veces matemática y 2 veces física. Y yo dije, pero ¿y dónde está la dificultad de todo esto? Si esto es pan comido, si esto es los polinomios y todo eso, eso es una papaya. Pues me presenté a esas 2 asignaturas y ¿sabe qué pasó? Que pude recuperar física y matemática. Cuando tenemos argumentos mentales, no nos dejan recibir la bendición de Dios. Porque eso significa fortaleza, resistencia. Yo quiero prosperar, pero la fortaleza no me deja. Yo quiero que el Señor me bendiga, pero por más que lo intento, no recibo la bendición. El Señor te está diciendo en esta mañana que tú tienes que creer a la palabra de Dios.
No tienes por qué creer a las mentiras del diablo, sino que tienes que creer en lo que Dios dice en su palabra. Saben que por mucho tiempo, no solamente este argumento un poco sencillo y simple como fue el de las matemáticas y la física, sino que mi vida fue un constante llenar mi mente de fortaleza, llenar mi mente de argumentos, y vivía muy mal. Llegó un tiempo, hace unos cuantos años atrás, que me sentía muy mal. Sentía como que tenía depresión y venía a la iglesia, pero ya no tenía la ilusión de antes. Ya me conformaba con estar sentada y lo demás que pasara, Y me acuerdo que fue un tiempo tan duro en mi vida que yo le decía: Señor, ayúdame, porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y un día entonces el Señor me enseñó algo que a partir de allí mi vida fue un antes y un después en toda mi vida. Y fue por una experiencia personal que pasé y fue como un ejemplo metafórico para lo que era mi vida con mis pensamientos. Estaba un día yo lavando los platos y cuando estaba lavando los platos, de pronto oigo al lado de la cocina, tengo un trastero, como el ruido de pájaros, ¿no? Pero como peleándose. Digo yo, ¿qué pasa? Y abrí la puerta del trastero y vi efectivamente que eran pájaros y salieron volando asustados porque yo había abierto la puerta. Digo yo, qué raro, pájaros en un cesto. Me pareció raro. Al día siguiente vuelvo a oír los pájaros, pero esta vez como más fuerte. Digo yo, ¿qué pasa? Y salgo afuera y veo que hay paja como que está creándose un nido. Y digo, el asunto es que los pájaros están haciendo un nido y seguro que uno le quiere robar el nido al otro y por eso es el pleito. Le tiré el nido para abajo, se los desarmé y pasaron los días. Nosotros nos fuimos de viaje y al volver otro día estaba yo fregando los platos y oigo nuevamente los pájaros. Cada vez era más fuerte. Y digo, no puede ser, otra vez. Cuando salgo al trastero para ver lo que pasaba, tengo en el trastero bloques de ventilación y en uno de los huecos había un nido así de grande, grandísimo. Y yo dije, vaya con los pájaros. Han hecho un nido en mi casa. Me subo en una silla para ver el nido porque el nido no se movía y miro hacia adentro y habían como 5 huevitos. Y yo dije, no, esto no puede ser. Yo le voy a quitar el nido a esos pájaros porque aquí no van a hacer su nido. Y intenté y era tan pegado y tan fuerte que no pude. Tuve que esperar a Tomás que él viniera y me quitara el nido a la fuerza. Yo cogí el nido, yo no sé si Gaby se acuerda que les enseñé los huevitos, pero les enseñé, miren los huevitos de pájaro y tal, pero los metí en una bolsa de basura y los tiré al contenedor. Al día siguiente voy al supermercado y cuando subo, había pegado en la cortina de la cocina un pájaro negro así, grandísimo, pegado así con sus uñas en la cortina. Y yo dije, Dios mío, ha venido a por lo que es suyo. Me dio tanto susto que pegué un grito y cerré la puerta y llamé por teléfono a Tomás, que hay un pájaro negro en la cocina. Pero sabes que el Señor me habló y me dijo, todo esto que ha pasado con los pájaros es lo que está pasando con tu mente. Has dejado que el enemigo haga un nido en tu cabeza y él va a volver una y otra vez
a por lo que le pertenece. San Francisco de Asís decía: yo no puedo impedir que los pájaros vuelen por encima de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan un nido en ella. De allí tuve que cambiar mi manera de pensar. Tuve que reconocer que tenía una mentalidad negativa, que tenía una mentalidad pesimista, que no veía nada bueno en las personas. Siempre trataba de sacar lo negativo de la persona, pero nunca le miraba lo bueno. Siempre estaba pendiente de lo que faltaba en la casa, de lo que no tenía, pero nunca miraba las cosas buenas que tenía en mi casa. Y esto había minado tanto mi mente que había caído en depresión. Tanto había minado mi mente que ya no podía recibir las bendiciones de Dios. Estaba limitada y las fortalezas mentales habían hecho resistencia. Pero tuve que decidir destruir en el nombre de Jesús todo argumento que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Y Dios quiere que en esta mañana tú también hagas lo mismo, que tú también comiences ahora a identificar cuál es ese pensamiento que has aceptado como una verdad, pero que es una mentira del diablo. ¿Cuál es ese argumento que una y otra vez te ha hecho infeliz? Hoy tienes que descubrirlo y decir: yo te resisto en el nombre de Jesús, y tienes que huir de mi vida, de mi mente, de mi familia, y no quiero volverte a ver. Y cuando hagas eso, entonces vas a pasar al segundo nivel, que es llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Queremos destruir fortalezas? La primera cosa es derribar los argumentos. La segunda cosa que tienes que hacer es llevar cautivo tus pensamientos a obedecer a Cristo. Esto no va a ser una tarea fácil. Como les digo, no va a ser por la imposición de mano de un pastor. No va a ser porque el líder ore por ti. Eso tienes que tú mismo trabajar en ello. Cuando dice derribando, eres tú el que tienes que derribar. Cuando dice llevando cautivo, eres tú el que tienes que llevar cautivo. Porque como lo dije anteriormente, nadie conoce tus pensamientos, solo tú y Dios. Cuando tú entonces reconoces que tienes argumentos mentales, entonces comienzas a decir: Señor, yo los voy a llevar cautivos para que ellos te obedezcan. Si estás pensando en algo que no es puro y has llenado tu mente de cosas sexuales, eso te llevará por el camino de la perdición. Tú tienes que darle un pare a esos pensamientos y comenzar a cambiar esos pensamientos por la palabra de Dios. Levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, hoy prometo cambiar mi forma de pensar. Quiero tener tu mente y pensar como tú piensas. Aplauso de sordomudo. Que no quiero que venga la policía, Que decía yo que es diferente cuando viene la policía y está el pastor, pero si viene la policía y está la pastora, como que me da susto. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Hay un refrán que dice: cuida tus pensamientos, porque ellos se hacen palabras. Cuida tus palabras, porque ellos se hacen acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, porque ellos se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter, porque se convertirá en destino. Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente. No solamente que derribemos argumentos, no solamente que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo,
sino Dios quiere que nosotros tengamos una mente renovada. Hace unos días atrás estaba enseñando en el seminario a los alumnos del primer año sobre historia del Antiguo Testamento. Y hubo algo que llamó mucho mi atención y se ha quedado prendado aquí en mi corazón y en mi mente. Porque resulta que los israelitas, cuando salieron de Egipto, ellos tenían una mente de esclavos. Pensaban como esclavos. Y como pensaban como esclavos, pues vivían como esclavos, aunque habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Vez tras vez, Dios los puso a prueba y ellos no cambiaron. Vez tras vez, Dios quiso bendecirles, pero ellos se empeñaban en su incredulidad, ellos se empeñaban en su queja, ellos se empeñaban en vivir de espalda a Dios. Y entonces Dios decidió algo tremendo. Ellos estuvieron vagando por 40 años en el desierto. ¿Sabes para qué estuvieron vagando en el desierto? Dios estaba esperando hasta que se muriera el último que tenía una mente esclava. El último que no había querido, fíjate esto, oye bien esto, el que no había querido cambiar. ¿Y sabe qué pasó con esa generación que salió del desierto? Sus huesos quedaron esparcidos por el desierto. Y esto me llamó mucho la atención y impregnó mi espíritu de decirle al Señor: Señor, yo no quiero que mis huesos queden esparcidos por el desierto. Si tú quieres una generación nueva, una generación conquistadora, una generación con una mente como la de Josué y la de Caleb, yo quiero cambiar mi manera de pensar. Porque si tú no te renuevas, te mueres. Si tú no renuevas tu mente, te mueres. Hay una famosa frase que dice: renovarse o morir. Tenemos que renovarnos. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros le amemos con nuestra mente también. No solo con nuestro corazón, sino también con nuestra mente. Pero ¿qué mente estamos ofreciendo a Dios? ¿Una mente llena de pensamientos negativos? ¿Una mente llena de pensamientos de lujuria? ¿Una mente llena de cosas que no agradan a Dios? Nadie conoce tu manera de pensar. Y tal vez estás al lado de tu esposa o de tu esposo y estás pensando en otra mujer u otro hombre. El Señor te dice: es tiempo que cambies tu manera de pensar. Porque darle la bienvenida a los pensamientos negativos y al diablo es fácil. Difícil es despedirle. Y la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Porque cuando vienen momentos de necesidad fuerte y estás pasando por dificultades, pasando por problemas, y las circunstancias que te rodean no son las que tú quieres, tus circunstancias son el fruto de lo que tú piensas. Tal cual piensa, tal cual es. Los pensamientos son los rieles de la acción. Entonces no seas disconforme con tus circunstancias. Pregúntate: ¿qué cosa estoy pensando? ¿Qué cosa estoy pensando?
Y sabes que Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer próspera. Dios quiere que tú seas una mujer y un hombre bendecido, con la bendición de Dios, que dice que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios no quiere que tú estés en bendición. Dios no quiere que tú estés endeudado. Dios no quiere que estés pasando por lo que estás pasando. Pero pregúntate en esta mañana, ¿qué cosa estás pensando? Porque el estar liado con las finanzas no viene así por así. Hay cosas que tú has pensado que esas te han hecho actuar de una manera y por eso estás como estás. Pero ¿sabes qué? Hoy es momento de que nosotros nos levantemos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder del nombre de Jesús y digamos: hoy derribo todo argumento mental y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y renuevo mi mente. Levanta tu mano y declara conmigo con todo tu corazón: Señor, toma mi mente para ti. Hoy resisto todo argumento que se ha levantado contra el conocimiento tuyo y lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro mi mente, tu mente, Señor, para pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, donde hay virtud y alabanza. En eso voy a pensar desde ahora en adelante. Dale un fuerte aplauso de verdad, verdad. Ahora sí lo puedes. Ahora sí lo puedes, porque ya casi nos vamos. ¡Aleluya! ¿Cuántos son libres? Resiste al diablo y huirá de tu vida, de tu mente, de tu casa, de tu familia. Y hoy es momento de reclamar las promesas. ¿Cómo cambias tus pensamientos negativos? Cambiándolos por la palabra. Cuando Jesús fue tentado, Él no debatió con Él ni se puso a discutir qué era lo bueno, qué era lo malo. No. Él dijo: escrito está. Pero para poder debatir en nuestra mente con el enemigo tenemos que conocer la palabra. Así que creo que ya ha llegado el momento en que si no tienes un devocional, comienza a hacer el devocional y apréndete al menos un versículo al día. Apréndete una promesa del Señor para tu vida, porque eso va a alejar de ti los malos pensamientos. ¿Cómo haces para que puedas vencer los pensamientos negativos? Mantente ocupado, agradando a Dios. Una mente ociosa es taller del diablo. Así que si tú estás todo el tiempo viendo la tele, todo el tiempo viendo programas de esos culebrones de la tele, tienes tu mente ociosa, el diablo de eso hace un taller y empieza a clavar y empieza a serruchar y llega un momento en que tu mente es una fortaleza del enemigo. Rechaza todo pensamiento que va en contra de la palabra y pídele a Dios que guarde tu mente. Amén. Si las circunstancias que vivimos son fruto de nuestros pensamientos, llegó el momento de cambiar nuestros pensamientos y saber que Dios tiene para ti planes buenos. Si estás pasando por circunstancias difíciles, no es el propósito de Dios que tú pases por esa situación. Porque dice, los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal. Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere para nosotros
todas sus bendiciones. Si estás atravesando por dificultades, hoy el Señor quiere de que tú aprendas a cómo destruir las fortalezas del diablo. Y sé que no es un camino fácil. Todavía yo estoy luchando para hacer de mi mente un altar para Dios. Y como decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: prosigo. Di conmigo: prosigo. Voy adelante, no importando las circunstancias.